Lorenzo Córdoba, analista, expresidente del INE, está presentando bajo el sello de Ediciones Cal y Arena un libro que se llama La democracia constitucional en riesgo. En la portada está el momento en que él, a zócalo lleno con la marea rosa, está ofreciendo un discurso. El subtítulo es más fascinante, es más, yo le hubiera puesto ese de título porque se me hace más taquillero. Los autoritarios no descansan. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Carlos. Bueno, sí, en efecto, pero bueno, también hay una... Acuérdate que soy académico. Eso tiene que ser, como eres académico, te gustan los títulos aburridos. A los periodistas nos gustan los títulos atrás. Los autoritarios no descansan. Esa es la clave. Bueno, o sea sí, que los autoritarios no se van al rancho, ni se ponen en una hamaca, ni se quedan leyendo. No, los autoritarios siempre están presentes, digamos, y sobre todo la mentalidad autoritaria. O sea, lo que hemos venido viviendo en nuestro país, Carlos, creo que ha sido la restauración de una mentalidad autoritaria de entender a la política. Y eso, lamentablemente, pues ha venido echando sus raíces. Es decir, es muy frecuente escuchar en el debate público pues esta lógica de amigo-enemigo con la que el presidente López Obrador pues comenzó a describir y actuar la política desde hace 6 años y que se ha convertido en parte del paisaje natural. Mayorías que actúan arbitrariamente, aún teniendo las cifras, sin escuchar siquiera a las minorías, que forma parte pues de la propia mentalidad autoritaria, y un poco lo que el libro plantea es justamente eso. La democracia fue una construcción muy complicada que nos llevó muchas décadas. La nuestra no fue una transición como la española o como la chilena, que en una nueva constitución o en un plebiscito como el del no de 1988 en Chile, pues dejan atrás al autoritarismo y construyen la democracia. La nuestra fue un proceso muy más lento, gradual y paulatino, pero no por ello menos profundo. Ahora, una de las discusiones que ha puesto sobre la mesa el régimen actual, el obradorato, digamos, es sí. Esa democracia no se excluya. Esa democracia sí nos robó las elecciones varias veces, pero nosotros no participamos de la elección de los consejeros del INE. Nosotros fuimos marginados de los cambios a la Constitución y las grandes reformas. Nosotros no teníamos ni un consejero en el INE. Esa democracia nos marginó a nosotros como movimiento y hoy somos el movimiento mayoritario. ¿Qué contestas a este planteamiento? Bueno, que es un proceso falaz. Por ejemplo, en la primera designación, en la primera negociación de los consejeros del IFE autónomo, allá en 1996, quien participó como representante de la izquierda en la construcción de consenso fue ni más ni menos que el presidente del PRD de aquel entonces, y se llamaba, nada más para hacer memoria, Andrés Manuel López Obrador. Y no es un homónimo de quien fue presidente, es justamente quien en su momento participó de la construcción de esos consensos y que demandó durante mucho tiempo que las reglas del acceso al poder más democrático fueran tomadas en cuenta. Por ejemplo, que no deja de ser una paradoja, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, Carlos, quien pidió que se pusiera en la Constitución la prohibición para que los funcionarios públicos, empezando por el presidente, intervinieran en las elecciones, fue Andrés Manuel López Obrador como candidato de la oposición, derrotado en 2006. Y planteó esa condición de equidad como un requisito para poder, digámoslo así, participar de esa construcción colectiva que es la democracia. Entonces es absolutamente falso plantear que Morena había sido excluido y que nunca participó, que se le había impuesto la democracia. Mira, déjame decírtelo así. Cuando yo fui electo consejero presidente en 2014 del INE, incluso, bueno, acuérdate que todavía no existía Morena. De hecho, uno de mis primeros actos como presidente del INE fue darle el registro a Morena. Bueno, muchos de los legisladores que votaron por mi designación en 2014, que eran legisladores todavía del PRD, luego se pasaron a Morena y hoy son legisladores e incluso dirigentes de Morena. Es decir, es una falacia, Carlos, que responde a ese intento de construcción de un discurso autoritario, que es profundamente autoritario, que plantea que la democracia es de las mayorías. Y ahora ya llegamos y nos toca a nosotros. Claro que tienen derecho a decidir, pero lo que no tienen derecho es a desmontar, y ese es mi punto, ni la historia, ni tampoco esta lógica de hacer política en la que, aunque las mayorías deciden, siempre están atentas, escuchan, involucran,
pactan con las mayorías, entendiendo que una decisión democrática es una decisión que recoge en mayor o menor medida los puntos de vista de todos, o al menos los escuchan, y eso es lo que hemos perdido. Lorenzo Córdoba, el otro día me decías en la mesa de Latinus, hay que empezar a creerle a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, lo que dice. ¿Cómo vas viendo hasta ahora? Es decir, ya basta de quitarnos esa idea de no va a ser igual a López Obrador, va a romper con López Obrador, espérense que se ponga la banda, y entonces, ¿cómo estás viendo? Bueno, Carlos, yo creo que una de las cualidades que estamos descubriendo de la presidenta Sheinbaum como política y ahora como primera mandataria es su honestidad. Es decir, no le ha mentido a nadie. Y yo creo que más bien, para tratar de entender dónde estamos y hacia dónde vamos, hay que empezar a creerle a la presidenta Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum es una profunda convencida de la reforma judicial. Esto de que miren, no se preocupen que pase ahorita la reforma y después con las leyes secundarias se va a matizar todo y nadie va. Pues hombre, la presidenta Sheinbaum nos lo ha dicho con toda la letra. Ella cree que el Poder Judicial está lleno de corrupción. Lástima que no voltee a ver hacia otros lados, porque en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, como ha sido ampliamente documentado, pues hay incluso mucho más escándalos de corrupción. Pero lo que quiero decir es que yo creo que la presidenta Sheinbaum hay que empezar a creerle. La presidenta Sheinbaum, además de que tiene todas las condiciones para poder gobernar, pues el presidente López Obrador y su obra de demolición institucional le deja condiciones formidables para ejercer el poder de manera autoritaria. La pregunta es, ¿y por qué no lo va a hacer? Bueno, porque ella ya dijo que es demócrata. Claro, es una demócrata que entiende la democracia igual que como lo hizo López Obrador, y nos lo ha dicho la presidenta. La democracia somos nosotros, la democracia es una única visión del país, la democracia es una única concepción de la historia. La democracia es la voluntad del pueblo, entendido como el pueblo, obviamente como si fuera algo único y representado ¿por quién? Pues por ellos, por la mayoría. Entonces, yo creo que en este sentido la presidenta Sheinbaum no está engañando a nadie. Y creo que, quiero confiar, porque es una mujer formada e inteligente, pero yo terminaba así la mesa en la que me invitaste ahí en Latinus, Carlos. No quiero perder un dejo de esperanza. Pero la verdad, los actos, los dichos, pues nos reflejan que estamos en un contexto profundamente autoritario y eso va a seguir, ¿no? El otro día que entrevistaba yo al doctor Ernesto Zedillo, expresidente de México, me decía que México estaba en una bifurcación histórica. O se seguía la ruta de López Obrador y nos convertíamos en una dictadura, o se enmendaba y nos íbamos a la democracia. ¿Y qué era la disyuntiva de Claudia Sheinbaum? Publica Zedillo un artículo en el diario El País y dice, pues a juzgar por las primeras horas y por lo que ha anunciado, va a seguir la ruta que nos lleva a la autocracia, que nos lleva a la dictadura. ¿Sientes que vamos camino a un régimen autoritario, a una dictadura, para decirlo con todas sus letras, Lorenzo Córdoba? Yo creo que sí, sobre todo porque la actitud no ha cambiado un ápice. Olvídate de los proyectos, los programas, en fin. Creo que lo que ha pasado en estos días, sobre todo en los discursos del pasado 1 de octubre, es la declaración de una continuidad en sus términos. Pero no, y esto sí quiero ser muy enfático, sobre todo porque tenemos ahora una mujer presidenta, no porque López Obrador la condicione, la obligue, vaya a manipularla, sino porque, y hay que empezar a creerle, porque yo creo que la presidenta está absolutamente convencida de que lo que se hizo durante el gobierno de López Obrador se hizo bien, y los datos, no los datos de la realidad, sino los datos políticos al menos, ¿no? Insisto, frente a lo que estamos es a una convencida por su propia formación, por su trayectoria, por su cercanía con el presidente López Obrador, convencida militante de la política, pues que se ha autodenominado cuarta transformación. Si vemos que ella hace lo que hace, no es porque López Obrador se lo esté ordenando. Lo que tú nos dices es porque ella está firmemente convencida de que es por ahí. Pero pues entre otras cosas porque ha avanzado y ha caminado de la mano el presidente López Obrador en un mismo proyecto político, pues desde que dejó la política universitaria, desde que dejó de ser líder en la propia universidad. Muchísimas gracias, Lorenzo Córdoba, por platicar con nosotros a propósito de la salida de tu libro de Ediciones Cal y Arena, La democracia constitucional en riesgo, los autoritarios no descansan. Te mando muchos saludos.